a todos. Hoy os traigo la sección esta de analizando algún personaje en concreto. Hoy vamos a analizar este personaje que es un hombre que tiene un canal de YouTube en el cual va hablando, así, tipo yo, de hecho, no muy diferente a lo que vengo haciendo yo. Analiza un poquito la actualidad y va dando su opinión. Lo que pasa es que, es un hombre bastante particular y bastante peculiar en el sentido de que es un auténtico neonazi, un auténtico, digamos, pues realmente una persona, racista, una persona, digamos, que tiene este problema y sobre todo es un antisemita de libro, ¿no? Entonces me parecía interesante analizar esa figura porque analizando esta figura analizo varias a la vez, es decir, este hombre representa al fin y al cabo pues una tipología bastante extendida, cada vez más hoy en día, porque hay un rebrote muy fuerte del antisemitismo, porque se lía con el tema del sionismo, ¿no? Y el sionismo además malentendido, con todo el tema conspiranoico de por medio, el famoso, el famoso rollo del Banco Federal, los Rothschild y tal y cual, que controlan todo. Entonces, como veo que hay muchísima gente que hace ese tipo de vídeos y que de alguna forma van por ahí y son de hecho, ya he detectado claramente que aquí este tema cala mucho entre dos tipos de electorados, ¿no? El tipo Vox, por decirlo de alguna forma, aquí en España, ¿no? Sería extrema derecha y tal y cual, pero más a la extrema incluso de Vox, yo diría. Dentro de Vox será una pequeña parcela, son realmente ya falange, o sea, es ya, digamos, algo muy extremo, ¿no? Por la derecha. Y luego la extrema izquierda o la izquierda, digamos, más radical, que sería pues toda la izquierda, digamos, radical, digamos, española, pues tipo Podemos, ¿no? Y luego también eso cala mucho ese mensaje en el nacionalismo vasco y catalán. O sea, yo veo que la gente que se mueve en el ámbito nacionalismo vasco y catalán, es decir, hablamos de Quintorra y hablamos de Batasuna, pues están más o menos también en esa onda del sionismo. Son gente que normalmente se come todo ese tema de la conspiración, consumen muchas horas de YouTube en ese tipo de gente. Entonces, pues bueno, de alguna forma veo que toda esta empanada cala mucho al final hay mucha gente, porque si nos fijamos en los votos que tienen toda esta gente en España en general, estamos hablando de que entre vascos, catalanes y entre la extrema izquierda de Podemos, que no todos los podemitas me imagino, pero una buena parte de ellos están también metiditos en todo ese tema, más la extrema derecha, Vox o dentro de Vox un grupúsculo de Vox o más a la derecha de Vox, estamos hablando al final de bastante gente. O sea, que decir, igual estamos hablando de una masa crítica ahí de quizás de 1 millón, 2 millones de personas, ¿no? O tres, tal vez incluso, ¿no? Entonces, claro, son mucha gente. Mucha gente, normalmente suele ser gente joven, además, gente joven. Hay también gente de la edad de este señor, pero debe haber gente joven también. Entonces, claro, al final todo eso sumado hace que estamos hablando estamos hablando de gente. Entonces, claro, yo creo que es bastante importante desmontar todo este tema porque se basa sobre un montón de falsedades y de desconocimiento y de desinformación, al fin y al cabo, de gente poco informada, poco formada y con una cultura limitada o destacan solamente la parte cultural o la parte de conocimientos que a ellos les interesa para poder seguir con el discursito, ¿no? Entonces, vamos a ir desmontando esto. La fórmula de siempre. Hablará él, hablaré yo, ¿ok? Venga, hasta ahora. Israel es de Rothschild. Punto. Es que es de él. Bueno, y ahí tenemos el primer punto. Bueno, claro, que la Casa Rothschild jugó un papel fundamental en la creación de Israel. Evidentemente, cualquier persona con un mínimo de nivel cultural o con un mínimo de interés por ese tipo de temas o de temáticas lo sabe. O sea, solamente hay que meterse en YouTube, en la Wikipedia, y ves como la Casa Rothschild, miembros de la Casa Rothschild, jugaron un papel fundamental en la creación de Israel. De hecho, es verdad que hay avenidas y hay calles y hay, digamos, museos que llevan el nombre de los Rothschild porque pusieron muchísimo dinero. Es verdad que compraron terreno, todo eso es verdad, ¿vale? Porque muchas veces las mentiras, de hecho, y los montajes de estos que se montan toda esta gente para que el antisemitismo, el antisionismo surta efecto, se basa en datos que son reales, es decir, basan sus mentiras en un colchón de realidad, ¿vale? Y luego lo que pasa es que meten pues un montón de tralla y un montón de historias que no tienen nada que ver, ¿no? Bien por desconocimiento, bien por mala fe, imagino que habrá de todo, habrá por pura ignorancia, habrá otros por mala fe y otros que son como loritos que repiten los de la mala fe, ¿no? Simplemente. Entonces,
Sí, evidentemente, pues jugaron un papel. ¿Y qué? O sea, quiero decir, realmente la que jugó un papel fundamental de verdad es Inglaterra, ¿vale? Inglaterra es la que jugó el papel fundamental porque eran sus tierras, o sea, les pertenecía al Imperio Inglés, pertenecía a la reina y Inglaterra, por lo tanto, digamos, la que juega un papel fundamental en la donación o en permitir que Rothschild pueda comprar tierras y que el sionismo pueda, digamos, ir haciendo planes de comprar partes de esa tierra, evidentemente es Inglaterra. Por lo tanto, digamos que los ingleses son los que, al ser los dueños, es que tenéis que entender muy bien que el dueño de algo es el amo, o sea, es el que realmente manda. Luego, el que compra, o el que, digamos, o al que le ceden una parte de su poder, no es el dueño, no es o sea, no es el alma mater del juego, es simplemente el que se aprovecha o el que se beneficia en el caso de poder comprar cuando el otro le deja una pequeña parcela de poder. Por lo tanto, es Inglaterra la que cede una pequeña parcela de poder en un pequeño territorio del cual probablemente no tenían demasiado interés, menos Jerusalén, como a todas las potencias, siempre les ha interesado una única cosa que es Jerusalén, porque a pesar de que ser protestantes, evidentemente el protestante bebe del cristianismo, por lo tanto evidentemente del catolicismo y de alguna forma pues evidentemente donde nació Jesucristo pues a todos les interesa, ¿no? Pero Inglaterra no tenía más interés que esto. Todo lo demás tierras que le iban vendiendo los sionistas pues carecían totalmente de interés, eran tierras baldías, prácticamente no había habitantes y por lo tanto les daba igual, ¿vale? Y es Inglaterra, repito, que la que realmente influye en ese tema. Que luego los Rothschild tenían dinero y tenían interés en ayudar a los sionistas a realizar, digamos, este sueño, esta cosa, esta ambición de tener pues un país propio para los judíos y tal, después de todo lo que habían sufrido durante siglos, pues me parece muy legítimo. Encontraron por fin, después de siglos, una potencia que les hizo caso. El momento histórico era propicio. Inglaterra les hizo caso, les cedió tierras a los Rothschild, que son los que tenían dinero en ese caso, la parte Rothschild inglesa, con la connivencia de otros sionistas de Europa, pues no le veo dónde está la conspiración. Además, es público y notorio, por lo tanto, no sé dónde está la conspiración, no sé dónde está nada, porque una cosa que se sabe y que no es secreta no es conspiración. O sea que, bueno, en fin, sigamos. Se organiza en Basilea en 1897 el primer congreso sionista del mundo. ¿Qué era el sionismo? El sionismo no era nada, era una secta. Bueno, aquí ya pues empezamos con los desvaríos, o sea, porque además este hombre tiene una fijación particular y tiene muchos desvaríos. Pero bueno, o sea, el sionismo no es una secta, a ver, lo llama secta porque a él le interesa para su discursito, ¿no? Y a él y a los que son de su perfil, ¿no? Pero no es ninguna secta, o sea, es un movimiento nacionalista. Igual que hay movimiento nacionalista vasco, catalán, que por esas mismas fechas de hecho se rearman y se vuelven a construir con el. Es que claro, hay que tener un poquito de estudios de historia seria y de filosofía incluso y de todo. O sea, hay un periodo en Europa que se llama el romanticismo, ¿vale? Que está ligado y está entre medias de la Ilustración. Es decir, después de la Ilustración hay ese periodo que se llama el romanticismo, que de alguna forma, pues, hay una serie de ambiente en Europa propicio porque no lo quiero hacer muy largo, esto si os informáis ya lo veréis, que fue propicio para todo tipo de ideas románticas, digamos, ¿no? Ahí lo dice la palabra, y entre las muchas ideas románticas y tal que se establecieron y por lo tanto algunas poco realistas, otras digamos fantasiosas directamente y otras que en el fondo pues era como un renacer, una especie de rehacer cosas que se habían mitificado y en la historia tal y cual, pues estaba en el movimiento sionista, que también el pueblo judío o los judíos siempre habían tenido este romanticismo, este idealismo de poder, digamos, volver a hacer una nación donde alguna vez tuvieron un reino, que es cierto, que se puede demostrar también en la historia, que los romanos se cargaron, y bueno, y es tan legítimo pues que igual que los vascos, catalanes, igual que el movimiento escocés, igual que el movimiento de cualquier otro movimiento que haya podido surgir en Europa, y de hecho fuera de Europa, porque los estados sudamericanos, la mayoría nacen también al augur, al fuego, a la calor de ese romanticismo que impera en Europa.
Por lo tanto, digamos que ¿por qué al movimiento vasco catalán o al movimiento de Bolivia o de Ecuador o de cualquier otro país, Colombia, etcétera, no se le busca el tres pies al gato y se les dice que es una conspiración judeo-masónica para crear Bolivia o para crear Cataluña o para crear el País Vasco, y sin embargo sí que al movimiento sionista se le pone todas esas connotaciones extrañas de siempre, de que hay conspiración, de que es una conspiración mundial, de que es algo venenoso, de que es algo satánico, es algo tal. Bueno, yo se lo explico, simplemente porque detrás de todos esos movimientos, de toda esta gente, normalmente está, aparte de las ideas de hace siglos de antisemitismo normal y corriente del típico, está también, pues hay mucho, digamos, bueno, hay mucha religión detrás. Aunque sea inconscientemente o conscientemente, están pues el ultracristiano, el musulmán, sobre todo, últimamente, este siglo XXI y finales del siglo XX, desde que se creó Israel, en definitiva, hay todo un rebrote ahí de gente que quiere demonizar al sionismo y demonizar a Israel y demonizar otra vez al judío, ¿no? De alguna forma, ni más ni menos. El Banco de Inglaterra tenían a Francia totalmente endeudada después de la Revolución Francesa, y el proyecto inmediato era hacerse con la creación de los Estados Unidos de América, con la Reserva Federal, y de alguna manera estaban intentando hacerse con el control de lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso. Bueno, aquí tenemos lo de siempre. Otra vez mete ahí un poco de realidad, un poco de hechos ciertos, como que es verdad que la familia Rothschild tenía toda una red de bancos. De hecho, eso, entráis en Wikipedia, ponéis familia Rothschild y lo podéis leer todo. O sea, no es ningún secreto, no es ningún secreto ni ninguna conspiración, ni está escondido, ni hostias con vinagre, ¿no? Es simplemente uno teclea, como he hecho yo, en Wikipedia y mete familia Rothschild, que yo no tenía muy claro ni siquiera qué coño pasaba con esta gente, ¿no? Y es cierto, bueno, tenían una red de bancos, se hicieron ricos haciendo justamente, prestando dinero sobre todo a los reinos y a las naciones que entraban en guerra en el convulso siglo XVII, XVIII, que fueron muy convulsos en cuanto a guerras y a posicionarse, pues todos se querían posicionar y tener colonias y tener, bueno, fue un momento convulso en Europa, todo el mundo se disputaba un poquito el poder después de la caída de España y como último imperio, digamos, sureño potente, y entonces todo el norte de Europa entró en convulsión y se disputaron, igual que perros, el trozo de carne, ¿no? Y sí que es verdad que dentro de toda esa convulsión, pues los judíos, como siempre, como estaban ahí los pobres, pues siempre en cada nación, haciendo de banquero, que eso viene de la Edad Media, donde los usaban los reyes y toda esta gente para no mancharse las manos como usureros, como digamos prestamistas, claro, de alguna forma pues el pobre judío que estaba ahí de banquero, pues bueno, siempre estaba en el medio y tenía que jugar pues a donde estaba. Si estabas en Inglaterra y tal, pues ayudabas y prestabas dinero al rey de Inglaterra. Si estabas en Francia, pues el de Francia, etcétera. Y los Rothschild, de la casualidad que era una familia extensa y que tenía un poco los pies justamente en los sitios pues más potentes de Europa, que fueron Francia en ese momento, Inglaterra sobre todo y Austria, por lo tanto el imperio, digamos, de alguna forma austrohúngaro, y por lo tanto Alemania, que estaba por ahí en el medio también jugando su papel, ¿no? La proto-Alemania, que todavía no era probablemente la Alemania que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, claro, se basa en esas pequeñas realidades para meter ahí pues un montón de tonterías. Y luego ya mete la gamba totalmente cuando empieza a meter el tema de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es una mentira conspiranoica que se desmonta en 2 minutos. Después, más adelante, os daré incluso páginas donde podéis leer tranquilamente cómo se monta esa historia, que son antisemitas anglosajones, americanos en ese caso, el que empieza con toda la tontería esa de que el Rothschild es el que, y los judíos de América, de Nueva York, son los que controlan la Reserva Federal y tal, porque metieron con una especie de golpe de Estado en 1913. Todo eso se basa en una mentira total. O sea, que decir, lo adelanto ya. Por lo tanto, ese tío ya mete la gama, porque mete también el rollo este, que ahora lo toca de soslayo, pero luego ya lo mete del todo, ya lo veréis. Y bueno, yo lo iré desmontando todo poco a poco y ya veréis como todo eso se basa en una serie de chorradas y una serie de gilipolleces como una casa de payés de grande, ¿vale? Venga, vamos a seguir con el rollito. Ahora habla él. Digamos, el consejo de administración de los que iba Rothschild a ir posicionando en todos los países del mundo para controlar el mundo.
Bueno, y ahí sigue tranquilamente con sus desvaríos, ¿no? O sea, resulta que, bueno, que toda esta gente entonces, como él se basa en la realidad de que era una familia con varios brazos, que se habían metido en Inglaterra, repito, en Alemania y Francia sobre todo, y en Austria, pues ya, nada, es para controlar el mundo, ya está. O sea, ellos son los que controlan el mundo. O sea, resulta que el mundo entero, o sea, todos los demás son gilipollas. O sea, quiero decir que todos los millones de ingleses, franceses, alemanes, austríacos, húngaros, todos los que iban pulando por ahí por el imperio, se iban peleando el poder, todo eso son tontos. O sea, 4 judíos con un poquito de dinero prestamistas son los que realmente manejan todo el cotarro romano. Vamos a ser serios, joder, porque de verdad que da pena ya todo este rollo. Vamos a ver, un Estado, si se quiere cargar un banquero, por muy potente que sea el banco, se lo carga. Hemos tenido el ejemplo con Lehman Brothers, hemos tenido el ejemplo con el tema de los nazis en Alemania, en Austria. Es decir, en la parte austríaca de los Rothschild se la merendaron. O sea, los nazis cuando subieron al poder confiscaron todos los bienes de los Rothschild, tuvieron que salir huyendo, ¿vale? Y le confiscaron todo el dinero del banco Rothschild, todas las obras de arte que tenían en sus diferentes paracetes, todo. O sea, cuando un Estado quiere, porque el Estado representa siempre a millones de personas, ¿cómo no va a poder millones de personas que se apoyan sobre un Estado, con armas, con ejército, con un puñetero banquero? A ver, seamos serios, tío. O sea, quiero decir, por mucho dinero que tenga el banquero, si el pueblo se alza, o el rey de turno, tal y cual, si han cortado la cabeza a un rey, joder. Desde que hemos cortado la cabeza a un rey en Francia, nos tenemos que dar cuenta que el pueblo es soberano y manda y puede hacer lo que le da la gana y monta y desmonta a quien le da la gana, porque somos millones contra normalmente una minoría, si se alza en el poder cualquier tiparraco, cualquier persona, cualquier movimiento que se alza el poder, normalmente la cabeza de la pirámide siempre son mucho menos que la pirámide, que la base. Entonces, que cuando la base se revela, descabeza a quien sea. Entonces, vamos a dejarnos de gilipolleces, o sea, vamos a ser un poquito, o sea, ¿cómo puede ser que los judíos, 16 millones de personas, sean los dueños del mundo? Vamos a ver, y que nunca los consigan descabezar, ¿no? Porque el poder del dinero, el poder económico, pues si el poder del dinero en un momento de dinero te la pela. Es decir, cuando sube un poder, digamos, bastante potente, como por ejemplo los nazis, los comunistas o lo que sea, que tienen millones detrás y que se vuelven locos, cuando la gente se vuelve loca, le da igual todo. O sea, quiere decir que se lo zampan todo. O sea, coño, que se cargaron los zares, joder, que se cargaron los zares, que los metieron en un sótano y se lo cepillaron, tío. O sea, quiero decir, vamos a ser serios, o sea, joder, macho, me parece mentira como el intelecto de las personas puede cegarse de esa manera cuando se trata de según qué temas, ¿no? O sea, es algo que a mí me alucina, me sigue alucinando. Venga, vamos a seguir con el tema. En ese congreso, lo que se trataba era de crear un Estado judío. Todos estos eran ateos. De hecho, el que fue primer ministro de Israel en el año 48 al 54, que fue David Ben Gurion. Su verdadero nombre era David Grun y era polaco. Y era ateo. Un hogar... Bueno, luego aquí seguimos con la empanada, ¿no? O sea, seguimos con la empanada de ese pavo. Ahora va y me mete aquí todo un tema de... Es que eso es gracioso. Ahora mete al sionismo como ateo, ¿no? O sea, quiere dejar muy claro que es ateo el sionismo, que tiene orígenes ateos, porque claro, luego se va a meter con el tema del comunismo. O sea, claro, todos los males del mundo hay que liarlo a los judíos de alguna forma. Entonces, el comunismo no puede ser que sea un movimiento ateo totalmente y que surja de buenos cristianos y de ex buenos cristianos y buenos nacionalistas rusos. No, tiene que haber ahí un judío perverso detrás. Y entonces, claro, como Karl Marx resulta que era de origen judío y tal, pues venga, ya está, ya tenemos el tema perfecto, ahí vamos a meter la cuchara. No, o sea, quiero decir, el sionismo es de todo menos comunista, vamos. El sionismo sería más bien un movimiento más bien reaccionario religioso, de hecho. O sea, hay un componente religioso en el volver justamente en Judea. Incluso ahí se habla de que quieren volver a erigir el templo, etcétera. O sea, hay un componente religioso clarísimamente. Lo que pasa es que religioso judío, claro, no va a ser religioso cristiano, o sea, ni musulmán. Entonces, claro, si es eso lo que les molesta, y lo quieren, digamos, borrar el tema religioso porque no es la religión adecuada la que forma el movimiento, lo siento, pero es que es así, es un movimiento reaccionario religioso, como es el catalán, como es el vasco, por ejemplo. Hay reacción, es decir, es más bien de derecha y de extrema derecha incluso, y más bien con tufos religiosos, ¿vale? Como cualquier nacionalismo, de hecho, los nacionalismos muy extremos, muy
y de hecho pequeños y que normalmente son así, que vienen del romanticismo, normalmente siempre tienen un tufillo que asocia la religión con el reaccionario, ¿no? De alguna forma. O sea, si es algo normalmente el movimiento sionista es más bien reaccionario y más bien religioso. Nada de ateo y nada de comunista. Que luego se hicieron los kibbutz y todo esto, sí, claro, pero bueno, eso es otra historia, con otro ambiente en otro siglo, ¿vale? Hablamos de cuando nace el sionismo, porque se pretende hablar de cuando nace el sionismo. Pues el sionismo, y más si es Rothschild, pues para nada, Rothschild, vamos, poner a Rothschild de comunista es ya para cagarse, ¿vale? Pata abajo. Soberano de ellos, de Rothschild, no podía controlar el resto de los países. Tenía que tener un país, un Estado, y que todos los demás fuesen colonias de ese Estado. Y en principio no se pensó en Palestina. Se barajaron muchísimos países, no me acuerdo, hay muchos, aparece en internet, no es ningún secreto, y no se habla para nada de Palestina, pero para nada. Es más, ni Ahí seguimos con alucinaciones varias y tal y cual. Yo no sé si es que ese hombre fuma peyote por la mañana y tal y cual, dice que va por ahí a correr y se baña en el agua, incluso en invierno y tal, y para mí que le afecta un poquito la circulación. El caso es que, digamos, el tema es o sea, quiero decir, ¿cómo van a controlar el mundo? Un país tan pequeño como Israel, vamos a ver, estamos otra vez. O sea, que el pez pequeño se come al pez grande, ¿no? O sea, el pez chico se come al grande. El mundo al revés. Ya estamos en el mundo de Yuppie, de tal y cual, Happy Flower, años 70, Bob Marley y el porro y Happy, I want the kind of fan in the wind. O sea, venga, va, tío. No. O sea, nunca en la vida el pez chico se comió al grande. El grande se come al pequeño. Israel es una colonia, si quieres, americana, en el sentido de que es Estados Unidos y que la mayor parte del dinero viene de Estados Unidos, ¿vale? Y tal, y ya está. Pero ¿cómo va a controlar una colonia al país, digamos, al país que lo mantiene ahí? O sea, que es Israel la que controla a Estados Unidos, no al revés, ¿no? Ay, en fin, yo qué sé, tío. Yo es que hay veces que no sé ni por qué hago esto, porque pienso que esta gente debe estar mal de la cabeza y entonces por mucho que yo les diga y por mucho que les hablemos, pero bueno, tampoco lo hago por ellos porque son probablemente un caso perdido. Lo hago más que nada por los jóvenes que no se metan, que esas ideas de verdad, no, porque bueno, ya lo veis, o sea, quiero decir, es de tontos, hablando claro, quiero decir, no sé. Es un delirio, ¿vale? Es un delirio y tal, o sea, no puede ser simplemente. O sea, la lógica imperante en el mundo te dice que es simplemente imposible que pase esto, ¿vale? Y además es que no es así. O sea, es una cosa que vamos, hay que tenerlo claro. Pero bueno, mira, por lo menos, si te lo tomas por la parte buena, puede llegar a ser divertido. Comienza porque Alemania es un imperio, una nación soberana con su propia moneda, con sus propias reservas de oro y que además es la primera potencia económica muy por encima ya de Inglaterra. Y eso no lo pueden consentir porque es Rothschild el propietario ya de Inglaterra. De Inglaterra, es el propietario de Inglaterra. Es el que pone y quita ministros, el que pone y quita reyes. Bueno, aquí ya estamos otra vez. Dale, ¿no? O sea que la Primera Guerra Mundial viene porque Rothschild lo ordena. O sea, Rothschild, el dueño de Inglaterra en ese momento, lo ordena, ¿no? Pues mira, chico, ya resulta que te metes una hostia que te cagas ahí también, porque es lo de siempre. O sea, quiero decir, o sea, que resulta que, para empezar, porque más adelante cuando dices todas las chorradas estas que dices de que los Rothschild, porque luego hay un momento, que no en los cortes que pongo yo, pero que habla de Cromwell, de la Revolución Inglesa, todo el tema ese, y se pega una hostia que te cagas. Porque claro, la historia de Cromwell y toda esta gente es muy anterior a la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y él lo lía todo, dice que los Rothschild financiaban al Cromwell, pero también financiaban, o sea, que hacían el doble juego, bueno, hace unas historias que te cagas. Luego, una cosa muy clara para que veáis todos los errores que cometen y todas las medias verdades que dicen para sostener sus tonterías, ¿no? O sea, vamos a ver, Estados Unidos se crea en 1776, ¿vale? El Banco Rothschild, la rama inglesa del Banco Rothschild, ¿vale? Se crea en 1806. O sea, ¿cómo puede ser que si la rama inglesa del Banco Rothschild se crea después de que Estados Unidos se independice de Inglaterra, ¿cómo puede ser que Rothschild influya en Estados Unidos? Vamos a ver. Eso va a empezar, o sea, por ahí ya tenemos un gran error, ¿vale? Un gran fallo, ¿vale?
luego no hay que olvidar que, a ver, Inglaterra, un país soberano, un reino soberano, ¿vale? Y tal y cual, o sea, va a obedecer órdenes de un banquero. Cuando, repito otra vez el ejemplo, a lo largo y ancho de la historia, cuando ha querido un país, un reino o lo que sea, cargarse un banquero, se lo ha cargado, pero de un plumazo, ¿vale? Un banquero o cualquier cosa, es decir, cuando la gente se ha manifestado y se ha digamos, constituido y ha querido que el país se rija por otro tipo han descabezado a quien sea, hasta César, o sea, en Roma lo mataron a puñaladas. Quiero decir que ahora resulta que el Rothschild tiene tantísimo poder, pero debe ser el mismísimo demonio, vamos, debe ser Lucifer personificado, porque tiene tantísimo poder que ni la reina de Inglaterra, o sea, la reina de Inglaterra está a las órdenes de Rothschild, ¿vale? Igual que me imagino que el Papa de Roma, que todos, o sea, quiero decir, o sea, tienen tantísimo poder esta peña que debe ser un poder ya supranatural, o sea, una cosa ya una cosa totalmente, digamos, fuera de lo común, de lo normal, no debe ser humana ya la potencia que tienen, porque es para pensar si son realmente el pueblo elegido de Dios, porque debe estar Dios detrás de ellos o algo así, para que se inclinen todos los reyes ante ellos, ¿no? Entonces, bueno, y después está una cosa ridícula también, o sea, entonces, si nos pensamos de verdad esas chorradas, una de dos, o ya es pensamiento mágico, creemos en Dios, Lucifer y tonterías de estas, o ya es que encima somos tontos porque entonces le damos al judío tanto poder que entonces ¿qué pasa? ¿Que el que no es judío es tonto o qué? O sea, los demás somos tan gilipollas que cualquier judío vale más que nosotros 100 veces y nos puede someter. Ah, venga, va, hombre. Entonces, incluso para un racista supremacista como él, se está tirando piedra en su tejado. O sea, quiere decir que tú como hombre blanco eres un mierda, un cero a la izquierda. Cualquier judío te vale más que tú. Ah, venga, hombre, va. O sea, ni siquiera utilizando tus argumentos no funciona el tema, ¿vale? ¿Ok? Estados Unidos ya es de ellos, tienen el control de ese país, tienen el control de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tienen el control en 1913, cogen el control total de la Reserva Federal de los Estados Unidos y lo meten en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahí viene cuando vamos a disfrutar ahí ya, con el tema de la Reserva Federal de Estados Unidos y tal y cual. Bueno, primero todo eso viene de un bulo que un tal Mullin, lo podéis buscar por internet, ¿vale? Un tal escritor que se llamaba Mullin, que era un antisemita de libro, tipo este tío, empezó a inventarse todo el rollo ese de que Rothschild era el dueño de los judíos de Nueva York eran los dueños de la Reserva Federal Americana, por el simple hecho de que todo, como la votación final se hizo un 23 de diciembre de 1913, ahí empezó toda la conspiración de por qué se hizo ese día. Bueno, puedes entrar en los archivos de Estados Unidos, si sabéis hablar inglés y tal y cual, y veréis que la votación se hizo bajo luz y taquígrafo. Votaron un montón de gente, todos los diputados votaron, y todo eso es una morralla. O sea, quiero decir, es totalmente mentira, fake news total, ¿vale? Eso va a empezar. Luego se deja en el tintero que el famoso Club del Dinero, que lo llamaban, que era toda la gente rica que vivía en Nueva York, ¿vale? En ese momento, el único judío que había realmente de eso era el Rothschild, porque todos los demás eran anglosajones, y de origen anglosajón, o belga o alemán. Había un tal Adam Piat, como se pronuncia, Davison, Strong, Morton, Balburg, Vanderlip, que es Balburg y Vanderlip, bueno, alemán y de origen belga. O sea, vamos, yo no veo ningún apellido de ningún tipo de estos que se reunieron en la famosa isla Jekyll y que hicieron el famoso que es la isla Jekyll, es la punta del iceberg, que eso fue una reunión de entre, o sea, llevaban antes de 1913, eso se llevaba hablando desde 1908, creo, o algo así. O sea, tardaron como 5, 6, 7 años en configurar cómo iba a ser la Reserva Federal Americana. Se hizo bajo luz y taquígrafo. Estuvieron de acuerdo la mayoría del Senado. Evidentemente hubo abstenciones, hubo gente en contra. Pero, digamos, no le veo el problema. Luego, los que realmente eran WASP, era White Anglo-Saxon Protestant, la mayoría de los ricos de Nueva York. Solamente había estado el Rothschild. O sea, que no creo que el Rothschild tuviera el poder sobre los demás. Había un tal Rockefeller también, por cierto, en el grupo del dinero. O sea, seamos serios. Quiero decir, Estados Unidos, sobre todo en sus comienzos, lo crearon WASPs, ¿vale? White Anglo-Saxon Protestant, es decir, más que nada eran anglosajones y dentro de los protestantes había mucho alemán, holandés y belga, ¿vale? O sea que seamos un poquito serios.
leamos un poquito de historia, nos informamos bien con libros serios y vamos a dejar de ver vídeos de José Luis, de Rafa Pal y toda esta peña, porque de verdad que lo único que vais a hacer es meteros una empanada del copón, ¿vale? O sea que lo que pasó es exactamente lo que os digo. Además, hay una página muy buena que es Misterio Resuelto, se llama la página. Podéis entrar y os metéis en el apartado los Rothschild, no, digamos, no me acuerdo la palabra, o sea, que no controlan eso, la palabra controlar, no me podía releer yo mismo mis notas. Los Rothschild no controlan, digamos, la Federal Bank, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿ok? Y ahí lo está súper documentado, el chaval ha hecho un trabajo súper serio y veréis, primero pone todo el fake news, ¿vale? Como lo plantea normalmente la gente, y además la clava. Y luego pone los hechos reales, ¿vale? En contraste, para que veáis un poco, digamos, cómo se desmonta punto por punto todo el fake news ¿vale? Y este tío pues tira de esto, tira de Rafa Pal, tira de no sé dónde tira, pero tira de fake news total para montar este rollaco que ha metido de la Reserva Federal y que el Rothschild, controlando la Reserva Federal, controlaba América, por lo tanto controlaba el mundo, etcétera, porque todo su argumento siempre va por ahí, que al final el judío controla el mundo, por lo tanto va buscando argumentos. Venga, prosigamos. Que si hay unos patriotas, entre comillas, rusos, que lo que quieren es acabar con los zares y con ese régimen cruel de la aristocracia y la nobleza rusa, pues acaban, recuperan Rusia, crean ahí su Estado comunista, pero no se dedican para nada a intentar pasar su sistema al resto del mundo, porque no les interesa para nada. Eso tiene que ser una persona que tenga intereses en controlar el resto. Bueno, aquí estamos de vuelta con el rollo del comunismo, ¿no? De que también el comunismo lo controlan los judíos, el famoso Rothschild, da igual. Venga, vamos. A ver, aquí, entonces, claro, si obviamos datos súper claves, la Revolución Rusa hace parte de todas las demás revoluciones, es decir, es la última revolución que se hace dentro de una serie de revoluciones. Primero empieza con Cromwell, la Revolución Inglesa, que es lo que quiere es cargarse el absolutismo en Inglaterra. Luego tenemos la Revolución Francesa, mismo objetivo, cargarse el absolutismo en Francia en este caso. Y luego tenemos, por último, la Revolución Rusa, que se carga el absolutismo de los zares, que no es más que una especie de monarquía. Por lo tanto, claro, si tú obvias todo eso, obvias la Revolución Francesa, obvias la Revolución Inglesa, obvias toda la historia ilustrada, todo el humanismo, obvias la independencia americana, que al fin y al cabo es también una revolución antimonárquica en el sentido que se cargan también a Inglaterra, de las colonias, de las 13 colonias que conformaban, digamos, al principio propiedad inglesa. No, si obvias toda esa parte de la historia y centras tus historietas en tus chorraditas, todo encaja perfecto, pues claro, pero para que encaje perfecto, lo que has hecho es limar media historia de la humanidad. O sea, te has cargado ahí de un plumazo 100, 200 años y te vas directamente a lo que te interesa a ti para que encaje todo perfecto, un encaje de bolillos perfecto. Y una vez más meter al puñetero judío y al puñetero Rothschild y al tema con el tema de que para que encaje todo, ¿no? O sea, no, o sea, lo siento, pero no. O sea, tu relato es una mierda, ¿vale? Es una puta mierda, no encaja. El comunismo para nada tiene que ver con el tema de los Rothschild, para nada tiene que ver con los judíos. Lo único que algún judío había, por ahí, evidentemente, es que había judíos viviendo en toda Europa, y en Rusia también. Y normalmente el judío, que eso sí que es verdad, que eso lo podemos poner en su deber, como minoría siempre ha sido una minoría muy brillante y siempre ha estado pues más o menos copando sitios muy claves en el siglo justamente XVII, XVIII, cuando había todas las movidas. ¿Por qué? Porque precisamente en la Edad Media tal y cual hicieron los trabajos que no quería hacer nadie. O sea, médico, justamente, la medicina practicaron, el tema de prestamistas y todo ese tema de oficios que al final se convertirían en oficios claves, ¿no? Eran gente erudita, porque para ser médico y para ser prestamista tienes que saber contar y leer, y era gente que estuvieron en el momento clave, en el momento oportuno y en el sitio oportuno en el momento clave, y supieron aprovecharlo. Esa es la única cosa que pasa con el judío, o sea, nada más. Quiero decir que es una minoría que en vez de ser como la minoría gitana, que es una minoría más vividora, más tarambana, que los han dejado vivir a su bola y por lo tanto esto no les ha hecho ningún bien porque lo que han hecho es perpetuar un tipo de vida que es prácticamente como si fuera una vida muy 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 rudimentaria, ¿no? Muy de antes o incluso arcaica. Pues esta gente era lo contrario, ha sido una minoría que por pisoteada y han salido para arriba. Hay dos formas de salir siempre cuando te pisotean, o sales para abajo o sales para arriba. Eso han salido para arriba
y ya está. Y por eso les tienen tanto odio, tanta manía, tanta envidia y tanto rollo. Pero en realidad, que hubiera un judío en el movimiento, digamos, revolucionario ruso y que de ahí sale a lo mejor las ideas de Karl Marx y toda esta gente, pues bien, pero ¿y qué? De ahí a decir que son los judíos los que controlaron la revolución rusa es una inmensa geripollez, ¿vale? Porque el nacionalsocialismo era la ideología de un socialismo nacional y la internacional socialista era el comunismo. Es decir, el nacionalsocialismo era el que decía, sí, esto es un Estado socialista, pero defendemos primero y ante todos los nacionales, y lo otro era un Estado abierto. Esa diferencia se crea cuando Rothschild coge ese comunismo, que era en principio un socialismo, y lo convierte en internacional socialismo, para que esas células vayan impregnando al resto del mundo de ese sistema. Y Hitler es todo lo contrario, dice, no, si yo defiendo a los alemanes, pero a los alemanes, el nacionalsocialismo. ¿Contra qué luchaba? Contra el comunismo. Y es aquí cuando se da cuenta Rothschild que por primera vez en la vida... Bueno, ahí ya entra directamente a dulcificar la figura de Hitler, ¿no? O sea, aquí no cuenta ni el tema de Versalles, o sea, para que hubiera la Segunda Guerra Mundial, no cuenta la opresión que Versalles, o sea, el Tratado de Versalles ejerció sobre Alemania, no cuenta la propia ambición de los alemanes, ¿no? Los alemanes son tontos, se chupan el dedo, no querían una parte de poder, no querían colonias en África, no querían meter la gamba en América del Sur, no querían meter la gamba en Asia, no, ellos no querían, ¿no? Ellos son puros y gente que vive del aire y del amor. O sea, quiero decir, la ambición alemana no cuenta, la ambición, o sea, el querer vengar de alguna forma los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial y después del tratado de que cayera el Imperio Austrohúngaro, de alguna forma participaba parte de Alemania, todo eso no cuenta. Solamente cuenta con que los judíos son muy listos y tal igual. Lutero no cuenta, ¿no? Imagino, el luterismo no cuenta en el antisemitismo alemán, no cuenta, no influyó en Hitler probablemente, en su antisemitismo, no influyó que Hitler necesitaba simplemente pasta. O sea, lo que sí reconoce, por ejemplo, es el hecho histórico de que la operación Barbarroja era para pillar combustible, por eso se volvió tan fuerte contra Rusia. Pero no cuenta que simplemente se volvió tanto contra sus judíos alemanes y austríacos porque, una vez más, muchos de ellos tenían pasta, mucha pasta, no quisieron probablemente colaborar con él porque viendo las ideas antisemitas que tenía, pues evidentemente no iban a colaborar con un antisemita, prefirieron colaborar con el bando aliado, con los americanos y los ingleses, cosa que no me extraña, ¿vale? Después de ver lo que pasó, ya lo intuirían, ¿no? Eso está claro, porque los cristales rotos, no nos olvidemos que fue en el año 1938, no olvidemos que el partido nazi nace desde el 33 y putean a los judíos desde el 33, o sea, y después va y les piden pasta, claro, evidentemente no se la dieron. Claro, entonces decidieron hacer la solución final, que es, me cargo todos los judíos que hay en Alemania, pillo todos sus bienes, les saco hasta los dientes de oro y con todo eso financio la guerra. Esto no puede ser. Esto, conociendo al género humano, no es mucho más lógico esto, ¿no? Que no decir que Hitler luchaba contra el judaísmo mundial porque ya se había intuido él, ya había visto que los Rothschild ya... Uy, qué listo era Hitler. No, o sea, la pasta, el Bill Metal no tiene nada que ver en eso, ¿no? ¡Anda, vaya usted a tomar por culo! Venga, hombre, va. Es que yo no tengo combustible. Yo nunca he planteado hacer una guerra mundial ni conquistar nada. Yo lo único que he entrado en Polonia ha sido para defender a estos alemanes. Y entonces tiene que hacer esa avanzada que hace hacia el Cáucaso, la famosa operación Barbarroja y otra serie de operaciones que hubo para buscar combustible para los tanques, que es imposible toda esa historia del Holocausto. Bueno, ¿por qué digo esto? Alemania evidentemente va venciendo la guerra. Es más, bueno, y ahí vuelve el patetismo ¿no? O sea, quiero decir, ahora sí, ¿no? Para eso sí. Ahí sí que mete el tema del combustible, ahí sí que tira un poquito de verdad, porque yo os digo que el truco siempre es meter gotitas de verdad en el rollito para que luego pues todo el rollaco que mete el fake news pues parezca más real, ¿no? O sea, te meto unas gotitas de verdad, empiezo con una verdad y luego te meto toda la tralla. Es la táctica. Bueno, patético. O sea, resulta que como buenos
los alemanes son tan buenos, eran tan buenos y tan buena gente que, no se puede imaginar uno a un alemán pensando en el Bill Metal o pensando en cosas de estas, en la ambición o tener ambición de poder y hacer una guerra por poder. No, era para defender a unos pobres alemanes que mataron los polacos. Vaya hombre, no sabía yo esto. O sea que resulta que se entra en una guerra por esto, ¿no? Bueno, y que luego se mete en una guerra mundial ya contra los rusos y tal y cual por el combustible, ¿vale? Y que luego se invade Checa, ¿por qué? También para defender a los Sudetes, a los alemanes que había oprimidos ahí en la República Checa, ¿no? Y luego te metes también en Francia, ¿por qué? ¿Francia para qué es? ¿Era porque también mataban alemanes en Francia? Luego querer expanderte hasta Inglaterra, ¿para qué era? Bueno, en fin. Patético, ya digo, una defensa patética, muy floja, ¿vale? Venga ya, vamos para allá. Jordania, Marruecos, Arabia Saudita, colonias de Israel. Estados Unidos es una colonia de Israel. Hoy en día Europa es una colonia de Israel. España es una colonia de Israel desde 1975 o 1980, para no exagerar. Por lo tanto, quien esté a favor de Israel está a favor de Rothschild y está a favor del sionismo. El sionismo es una secta. ¿No es que pueda haber judíos que no son sionistas? Sí, claro que lo sé. Los que vivían antes en Israel, antes de que llegasen estos hijos de puta. Pero nada tienen que ver con esta gente, pero es que es una minoría. Los que hoy conocemos judíos y salen en las películas americanas con el gorrito, esos son sionistas. La AIPAC es el lobby judío en Israel. Ellos necesitan dos cosas, necesitan un Estado y una religión, porque ya tienen el sistema financiero, pero sin Estado y sin religión no pueden controlar al mundo. Eligieron la religión por ya lo he contado 1000 veces, porque están mezclados con los házaros que tenían. Pero como también están mezclados con las familias, o se juntaron con las familias sacerdotales egipcias, pues cogieron el Talmud. Y necesitan, tú para controlar el mundo necesitas tener el sistema financiero, tener un Estado para poder hablar de tú a tú. Bueno, y he dejado este trozo ya porque ha sido la traca final para que veáis como el pavo pues ya se vuelve loco total, ¿no? Y resulta que somos todos unas colonias, que lo sepáis, ¿eh? Incluso aquí en España somos una colonia de Israel, ¿vale? O sea que a partir de ahora cuando veáis a alguien de Israel y todo el rollo, hacerle referencias, caerle bien porque pensar que es vuestro amo, o sea que cuidadito, ¿vale? Bueno, luego mete el tema de los házaros, de los sacerdotes emparentados con los sacerdotes egipcios y los venecianos. Bueno, todo esto es un rollo que si os metéis en el canal de José Guerra y de mucha gente, Rafa Pal y toda esta gente, bueno, hablan de todo bueno, es una locura, un fake news total, que no tiene no se aguanta por ningún lado, históricamente todo esto. Luego él encima le mete una novedad, porque claro, como es todo lo que ha hecho es copiar de otras teorías que ya corren por la red desde hace años. El tío ha metido que además están emparentados también con una secta romana que resulta que, bueno, que son sionistas, ya eran sionistas a Molapach, es decir, ya antes de que se inventara el concepto del sionismo, ya eran sionistas y entonces se metieron con sacerdotes egipcios, ¿vale? No sé si eran faraones revividos o alguna gente así de hace 3 o 4 mil años, algún rollo de estos. Y con los faraones egipcios estos se emparentaron con los romanos estos, que a su vez se emparentaron con los venecianos, que a su vez se emparentaron con no sé qué, y esto hizo el sionista, que es un falso judío, ¿vale? Porque el judío de verdad es el morito que vivía todavía en Jerusalén y que vive en alguna parte de Hebrón, según él. Que claro, como siempre mete gotitas de verdad, que es verdad que el verdadero judío, el origen del verdadero judío está evidentemente en Judea, por lo tanto, ahí, en la zona, y que probablemente sea un semita de tez árabe, el verdadero judío, y que los askenazis, de alguna forma, muchas veces, muchos de ellos son probablemente gente convertida al judaísmo, pero no con un origen, digamos, totalmente judío, se basa en esas gotitas de verdad para meternos un rollaco de que los sionistas, directamente todos los sionistas, son gente pues emparentada con romanos, con egipcios y con venecianos y que no tienen nada que ver con el judaísmo, cosa que tampoco es cierto, porque muchos judíos, alemanes, ingleses, tal y cual, tienen todavía apellidos bastante... o sea, cuando tú te llamas, por ejemplo, Ben Yosef, ¿no? Por decir algo, Ben Yosef sería un apellido totalmente judío, pero de los originales, ¿no?
que muchos de ellos no tenían ya un apellido judío y tenían un apellido más bien alemán, por ejemplo, porque sabéis que los judíos que vivían en Alemania o en Inglaterra, como todos los apellidos nobles estaban pillados, por ejemplo, carpintero, zapatero, todo el tema pues muchas veces tenían apellidos ridículos. Einstein quiere decir una piedra, o sea, quiere decir o pequeña piedra, o llámalo como quieras. Luego muchos digamos, apellidos de judíos eran cosas de estas, eran patronímicos, o sea, eran cosas de, por ejemplo, Sevilla. Si tú te llamas apellidas Sevilla o te apellidas España, es muy probable que tengas un origen judío, porque cuando ya no quedaba ningún apellido noble, digamos, de los que utilizaban normalmente los cristianos de toda la vida, o el tipo de toda la vida que estuvieran en el país donde estuviesen, que normalmente eran de oficio, apellidos de oficio, o apellidos de como herrero, herrera, zapatero, todo el tema todo eso normalmente un judío no tenía derecho a ese tipo de apellidos, entonces si no quería seguir llamándose Ben Yosef o cosas de esta que traería probablemente de sus tierras, digamos, de origen, pues tenía que adoptar un apellido pues así, bastante ridículo normalmente, ¿no? Como pequeña piedra o trozo de rama o cosas de estas, ¿vale? Entonces, o simplemente donde viviera, ¿no? Si vivía, por ejemplo, yo qué sé, en un pueblo de Asturias, tal y cual, pues pilla el nombre del pueblo, ¿vale? Y cosas por el estilo, de la aldea o de cualquier cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, si no tenemos un poco de erudición, no tenemos historia, no vamos a las fuentes y tal y cual, nunca podréis. Cualquier farsante de estos, pues os meterá cualquier cosa en la cabeza. Tenedlo en cuenta, por favor. Informaros bien, os lo digo sobre todo por los jóvenes. Hay que leer historia. Hay que informarse bien, hay que saber cómo funciona el mundo, ¿vale? Para saber cómo funciona el mundo, pues hay que entender bien el papel de cada cual, ¿no? Y el papel del judío, repito una vez más, siempre ha sido un papel auxiliar. Muchas veces han estado en sitios claves, sí, pero siempre a las órdenes. Nunca una minoría puede estar, digamos, puede dominar una mayoría. Siempre a las órdenes de los que dominaban en ese momento. Y entonces han sido y siguen siendo, de hecho, pues simplemente gente que está, digamos, al servicio o que rinden servicios y muchas veces cobran caros por servicios, menos mal, nada más faltaría, y reciben buenos dividendos por ellos, pero siempre han estado al servicio de reyes, de condes, de tal y cual, y ahora están al servicio pues, de cualquier estado, como Estados Unidos de América o cualquier corporación que sea más potente que ellos, y cualquier ejército, desde luego. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, si no, no sabréis nunca cómo funciona el mundo. Chao, venga, un saludo.